Aló. Sí, sí, ya lo llamo. Es que estoy a punto de grabar. Gracias. Gran abrazo para todos ustedes y bienvenidos al episodio número 25 de Ruta 50. Bueno, señoras y señores, es un placer presentarles a don Armando Ramírez. Así que me acuerde, pero no mucho, pero sí me acuerdo que yo vendía mucho cobre y bronce. Y yo empecé a trabajar con gitanos que me hacían ollas de cobre martilladas, pailas, unas otras cositas que llaman paneras, sí, infinidad de cosas, pero martilladas, que eran de cobre rojo, que hacían los gitanos, que hoy en día ya no las fabrican. Don Armando es uno de los comerciantes más conocidos y veteranos del famosísimo mercado de las pulgas de San Alejo en el centro de Bogotá. Bueno, en sí es como, para nosotros es un trabajo, pero es un modo de vida, es como un arte, porque no todo el mundo lo hace. Y tiene uno que, cuando consigue una pieza, como decimos nosotros, datearse de qué época es, de dónde viene, porque en sí en Colombia no tuvimos antigüedades, tuvimos canastas de cerveza, en madera, en lata, juguetes que eran juguetal, búfalo, y en sí, pero la mayoría de antigüedades vienen de Europa y es una sensación muy agradable conseguir un artículo de época, digamos que pase de 100 años, que ya sí es una antigüedad, porque ya de 100 años hacia acá es un artículo viejo, de 100 años hacia atrás para nosotros es ya una pieza antigua. Este fabuloso y al mismo tiempo difícil y exigente oficio llegó a la vida de don Armando hace más de 30 años. Yo trabajaba comprando y vendiendo chatarra, tenía un negocito, entonces fui reuniendo cositas de cobre, de bronce, pero no conocía, las guardaba por tenerlas ahí, hasta que un día mi esposa dijo, yo me voy a ir yo jugaba mucho fútbol, entonces dijo, yo me voy a ir a buscar un puesto en el mercado de las pulgas. Le dije, no, pero ¿cómo se va a ir? Y se trajo los dos hijos que teníamos en esa época y se vino sola. Y yo pues dije, no, yo que voy a dejar mi fútbol, o sea, me daba como pena salir a exhibir y a vender eso, ¿no? Entonces yo las iba reuniendo y ella llegó y sacó y empezamos así, empezamos a conseguir cositas o sea, uno no conocía y compraba mucha basura, cosas que no se podían vender en el momento, decía uno, uy, pero ¿para qué compré eso? Uno por ganas de vender y resulta que no era acorde con el mercado. Con la experiencia acumulada, con la cantidad de objetos que se iban sumando a la colección, les llegó la hora a don Armando y a su esposa de apostarle a un puesto oficial dentro del mercado de las pulgas de San Alejo, que en aquel entonces funcionaba en la carrera tercera, ahí al ladito de la calle 19 en el centro de Bogotá. Pero a mí sí me costó 270.000 pesos en esa época. Y apenas duramos 6 meses. Ya mi esposa, cuando ya nos sacaron de la tercera, porque fue a la brava, no fue concertado ni nada, fue a la brava, a mi esposa le pegaron un bolillazo. Todavía tiene la cicatriz. ¿Por qué? Por coger una valla para no dejarla correr, un policía, y eso fue un problema tremendo. Entonces duramos 6 meses, nosotros estábamos sin carne ni nada. Entonces la que estaba de presidenta, la doctora Mirta Luz, dijo, no, ustedes no pertenecen al mercado, no se puede hacer nada, porque no teníamos el carne en ese momento. Fue una lucha tremenda, pero seguimos, no nos rendimos y de ahí, como le comento yo, nos sacaron, nos pasaron a la segunda, que era entre la calle, eso es 20, hasta la 17, que era el Parque de los Periodistas. De ahí sí llegaba la policía a las 4 de la tarde a que levantáramos, que ya no nos podían dejar más tarde. Y fue lucha, que ahí fue donde empezamos a mirar a ver cómo concentrábamos para otro lado. Y ahí no nos dejaron sino 2 años. Como cuando le comento que nos tocó ir a hacer manifestaciones, a salir a la Plaza Bolívar, al Consejo, a la Personería, a cuánto lado nos mandaban allá, íbamos a ver si nos podían solucionar el problema, hasta que se consiguió este parqueadero. Bueno, lo primero que conseguí
que me acuerdo tanto fue la licencia de conducción del ministro que mataron, Rodrigo Lara Bonilla, porque yo tenía la cuestión de comprar cartón, chatarra, eso, y llegó ahí en el archivo. Y de ahí lo saqué cuando, y sé quién lo tiene hoy en día porque yo se lo vendí a un señor, se lo vendí, me acuerdo tanto, en 2.000 pesos. Y cuando vino el hijo de Rodrigo Lara Bonilla a hacer proselitismo, él entró acá y yo le comenté, me dijo, me interesa. Y el señor, casualmente, él se la pasa acá, casi todos los días viene, y le dije, se llama señor Herrera, le dije, ¿usted tiene el carnet todavía? Yo, sí. Entonces yo se lo presenté y todavía ya hablaron y él le pidió 2 millones, pero no se lo compró, no sé, pero él todavía lo tiene. Lo hubiese tenido hoy en día, para mí sería algo excepcional, pero eso es que uno no piensa en el momento, sino ya después de que tuve el álbum de Sábados Felices de los 35 años. Me conseguí un álbum que, bueno, eso son cosas que pasan y uno por la necesidad tiene que venderlos o venderlos. Uno no es, yo no soy coleccionista, yo soy comerciante. Me conseguí un álbum de 24 fotos original de Bogotá, antigua, de época, cuando la Plaza de Bolívar tenía fuentes, los taxis viejos, el Hotel Regina, la Rebeca, que no estaba aquí en este sitio, sino era aquí en el Parque Nacional, en blanco y negro, eran 24. Y el señor que me las compró, él sí fue más astuto y sacó todas las réplicas que usted ve en todos lados. Bueno, otra anécdota que tengo es que me conseguí, yo cuando tuve la chatarrería, un amigo me dijo, venga que tengo un aparato raro para mirar la vista. Entonces le dije, ¿cuánto vale? Me acuerdo tanto, me dijo, vale 750.000 pesos, en esa época era plata, hace más de 20 y punta de años. Entonces dije, bueno, listo, lo cambiamos por chatarra. Dijo, bueno, venga y lo ve. Usted coloca aquí la quijada y de allá le miran los ojos para ver el iris. Y eso tiene una cuestionación de bombillos, viene en bronce y en hierro colado, 1904. Lo puse ahí, eso fue en un domingo de Ramos. Entonces vinieron los anticuarios, miraron cuánto vale, yo les pedí 1,5 millones y no, ninguno. Hasta que vino un señor y me dijo, yo se lo compro, pero voy a salir de vacaciones en Semana Santa. Cuando regrese el lunes, yo lo llamo y le digo dónde me lo llevo. Y cuando me pasó la tarjeta, doctor Cantini, cirujano plástico del Hospital San José, me llamó el jueves. Me dijo, Armando, usted me lo puede traer el lunes y yo se lo compro. Le dije, listo, doctor, una vaina y pesada. Llegué allá al hospital, me lo hizo recorrer por todo el hospital mostrándoselo a los médicos de allá. Mírelo a la pieza que compré. Y pues no me había dado la plata. Entonces me dijo, Armando, ¿cuánto lo vamos a negociar? Le dije, deme 1.300.000, dijo, listo. ¿Y sabe qué me hizo? Me descontó el IVA. Lo que yo nunca pensé, bueno. Entonces lo paseamos cuando me dijo, camine, digo, ¿dónde va a quedar esto? Y en esa época el museo del hospital estaba en el sótano. Unas vitrinas, unos vidrios súper gruesos, y quitó el del traído de Europa, una cosita sencilla de nada, y dijo, aquí va a quedar esto. Y allá está en el hospital. Y él ha venido acá y me saluda. Resulta que aquí había una casa que era de Alfredo Vázquez Carrizosa, que fue un ministro, y él murió y yo le compré unas cosas a los familiares de ellos. Y entre eso les compré, ahí fue donde aprendí a conocer las esculturas de época francesas. Había un Shakespeare así de grande, sentado en unos libros con su capa, no me acuerdo qué tenía en la mano, y él ya calvo. Eso fue una escultura firmada por Dumas, era el escultor francés. Eso era de 1800 algo. Y esa la vendí en 1.700.000, hace como unos 18 años. Y el señor que todavía la tiene, yo se la pregunto cada que viene, sí, la tiene todavía en la casa. Ahí fue donde aprendí a conocer que esas esculturas las hacen a la cera perdida. La cera perdida es, el escultor hace la figura en cera y calienta el cobre, se lo rocea, entonces la cera se pierde, por eso le dicen cera perdida. Pero él va a hacer otro igual y no le sale igual. Sale la misma pieza, pero no le sale tan perfecta como esa, queda un poquito diferente. Bueno, tuve una pieza que era en plata, así grande, que era como una flor, y se abría y salía así la flor. Y no quería venderla porque era en plata, pero tuve una necesidad que me fregué la columna, entonces tocó traerla y venderla para remedios y radiografías y eso.
Era una pieza muy bonita. No lo alcancé a ver bien, pero supe que había un guarda de seguridad y en el piso vio un hierro y lo compró, no sé, en 500.000 pesos, 50.000 pesos o 100.000 pesos en esa época. Y él tenía también puesto y lo colocó en su puesto. Casualmente estaban... ¿Lo compró en algún lugar sí, en Bogotá? Sí, o del otro, pero el celador se lo compró al compañero. Y casualmente estaban filmando eso al mes. Cuando llegó un gringo, ¿cuánto vale eso? 500.000, el gringo sacó y se los dio. Se supo después que lo vendían en 50 millones de pesos, un cinturón de castidad. Un cinturón de castidad. Pieza única y que estuvo en el mercado de las pulgas. Estuvo también aquí una escultura de Rodin en 800.000 pesos y está en el Museo de París, original. Son tesoros que uno no conoce por ser empírico. ¿Por qué? Porque nadie le dice a uno, vea, esta pieza vale esto. Hoy en día sí uno lo hace, yo me la paso viendo el precio de la historia, mirando mucho, aseándome y todo, entonces ya va aprendiendo uno cositas y va... Y va pasándole toda la experiencia y conocimiento que tiene a su hijo. Sí, hay cosas muy raras. Aquí todavía se consiguen cosas raras que la gente no conoce. Cosas que están en el museo, claro, que han comprado acá muy barato y están en museos en otros países. Bueno, la verdad es que Diego desde que era muy niño le ha venido aprendiendo muchísimo a su papá. Y ha llevado este oficio, esto de comercializar, de vender piezas antiguas, a otro nivel. El precio de la historia Colombia, así se consigue. Sí, pues estoy entre redes principalmente, pero la que más se mueve es TikTok, está en Instagram y en YouTube. Sí, claro, sí, hacemos restauraciones, avalúos, compras, ventas, entonces sí, siempre estamos en ese gremio. Desde esa magnífica cuenta muestran y exhiben lo que venden con Don Armando en el mercado de las pulgas de San Alejo, entre muchas piezas más. Pudo haber sido de pronto, no sé, un cañón miniatura del año 1730, pudo haber sido como lo más antiguo de lo que yo he tenido, ¿no? O que haya podido datar, porque de pronto he tenido cosas más antiguas, pero no he podido datarlas. Es un cañón más o menos de largo de unos 35 centímetros, de ancho unos 15 centímetros, pero la potencia es como un cañón normal. El proyectil es pequeño, sí es un proyectil pequeño, pero la potencia es muy fuerte, sí, claro. Es igual que un cañón gigante los que hemos visto, pero ese, a pesar de tener menos potencia, también era muy destructivo. Inclusive se lo compraron y me mostraron un video de que hicieron pruebas en el campo contra una montaña, viendo cómo explotaba. A través del precio de la historia Colombia, Diego despeja dudas y también desinfla fantasías, producto de la gigantesca fábrica de mentiras que recorre el mundo de las redes sociales. Un ejemplo, en el mundo de la numismática, monedas, billetes, por ejemplo, un billete que, por decir algo, un billete de 1.000 pesos colombiano de hace unos 20 años, el de Gaitán, exacto, vale 3.000 pesos, nuevo, 3.000 pesos, no vale más. Y he visto unos videos en TikTok desinformando y en Instagram también, diciendo que no, que si tiene ese billete fácilmente lo puede vender en 300.000 pesos. Entonces hasta yo les he ofrecido, no, pues le vendo la cantidad que quiera a 10.000 pesos, nuevecitos, nuevos. Lo mismo, por ejemplo, también monedas. La moneda de 5 puntos que se hizo muy famosa porque en el periódico El Tiempo apareció que la moneda de 5 puntos de 200 pesos podía valer 600.000 pesos. Sí. Pero mentiras, es una moneda que estando nueva, impecable, puede valer máximo 30.000 pesos. Y lo mismo pasa con las antigüedades. Cualquier artículo, por ejemplo, se fían mucho del precio de la historia, que no es tan real como la gente quisiera que fuera. Por ejemplo, por decir algo, una bayoneta como estas se puede mostrar en el precio de la historia. Yo lo vi muy similar, 1887, francesa. Estaba pidiendo aproximadamente 20 millones de pesos. Sé de primera mano y de buena fuente que es más show lo que se hace en ese programa que lo que realmente es. Por ejemplo, esta acá se está pidiendo 180.000 pesos negociable. Puede tener un valor histórico por lo antiguo, pero realmente no es tanto como el que de pronto se ve en algunos canales de difusión. Entonces, digamos, la gente ve eso, entonces ya dice, uy, no, ¿yo qué va a vender esto? ¿Quién me va a vender esto a mí en 100.000, por decir algo? Cuando yo veo que pide 20 millones, no, deme 19 millones. Claro. No, pues más bien cómpreme a mí, se la vendo en 150.000, ahí está. Aló, Diego, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Bien. Oye, Diego, ¿qué joya del pasado te gustaría tener en tu colección? De pronto hay una máquina de escribir que sí quiero tener, que es muy extraña. Es como un cilindro. Tremendo.
para poder teclearlo hay que girar el cilindro y va tecleando letra por letra. E internamente se va marcando cada letra, es que es muy rara de conseguir. El año 1860 aproximadamente. Yo tengo algunas antiguas, pero no, esa no la he conseguido. Esa sí la quiero tener para mí. Bueno, si ustedes viven en Bogotá y no han tenido la oportunidad de visitar el mercado de las pulgas de San Alejo, háganlo. Y para los que tienen planes de visitar Bogotá, incluyan dentro de sus paseos el mercado de las pulgas de San Alejo. No se van a arrepentir. Bueno, quiero decirle a la gente de Bogotá, y no solo de Bogotá, sino del país y de pronto de afuera, que vengan a visitar el mercado de pulgas, van a estar muy tranquilos, el recorrido es muy agradable, va a haber infinidad de artículos, va a haber sitio de comidas, hay celaduría, hay seguridad, no va a tener ningún problema, no va a ser maltratado, lo atendemos con muchísimo gusto, compre o no compre. Es bienvenido. Y si corren con suerte, pueden encontrarse con joyas andantes del pasado. Bueno, un día y fue despectivo conmigo, pero no tiene nada, o sea, el señor, yo tenía unos cañones de bronce ahí en el piso, entonces se agachó, los cogió, miró cuánto vale tanto, cuando le dije, ¿qué más, doctor Gaviria? Me miró feo, no me saludó y venía con unos guardaespaldas y se fue para allá. Sí, el expresidente César Gaviria. César. ¿Por qué eres así, hermano? Otra vez, recién llegados acá, yo entraba como a las 8:30, que antes se abría a las 8 de la mañana, yo entraba como a las 8:30 cuando vi salir al maestro Mansur. Y salía con un muchacho, cuando yo lo saludé, ¿qué hubo, maestro Mansur? Entonces se quedó mirándome, me saludó, él sí me saludó. Pero el muchacho le dijo, ay, no, es que nadie te conoce acá, y se fuera. Don Armando y Diego, muchísimas gracias por su tiempo, gran abrazo y nos estaremos viendo nuevamente. Bueno, ahí tienen, si van a visitar el centro de Bogotá un domingo o un lunes festivo, anoten por ahí, Mercado de las Pulgas de San Alejo, en la 7ª con 24. Y si no tienen oportunidad de venir a Bogotá, pueden visitar virtualmente la colección que tienen Don Armando y Diego en El Precio de la Historia Colombia. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Ruta 50. ¡Gran abrazo!